Muy buenos días, estimados hermanos y amigos de SMI Reforma El Salvador. Es para mí un privilegio enorme poder nuevamente estar con ustedes compartiendo las meditaciones matinales en este día. Así es que bienvenidos al programa. Esperamos que estas meditaciones sirvan para que nuestra vida sea instruida y nosotros podamos seguir luchando hasta vencer las dificultades que el enemigo trate de ponernos en el camino. Esta meditación que tenemos hoy se titula La iglesia primitiva corrompida por los seguidores de Satanás. Es interesante el título, pero para comprenderlo vamos nosotros a elevar una oración al Señor Dios Todopoderoso. Oremos, por favor. Eterno Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. En esta hora de la mañana queremos agradecerte por darnos el privilegio de la vida, la oportunidad de una vez más llegar a la intimidad de los hogares de nuestros queridos hermanos para que podamos compartir la meditación de este día. Deseamos, Señor, que tu gracia se manifieste. Deseamos también que el Espíritu Santo sea derramado sobre nuestras vidas y que podamos alcanzar un nivel espiritual adecuado. Queremos servirte, queremos honrarte, queremos también representarte en donde quiera que nos corresponda estar. Deseamos que tu gracia nos acompañe y tu bendición también sea parte de nuestra vida. Lo pedimos sin merecerlo, confiadamente lo hacemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, bienvenidos a nuestro programa y a los que verán este matutino después, que la bendición de Dios los acompañe. Tendremos la meditación, como decíamos, bajo el título La iglesia primitiva corrompida por los seguidores de Satanás. Evidentemente, mis hermanos, durante todo el transcurso de la historia de esta tierra, Dios ha tenido siempre sus representantes en el mundo. Y cuando esa iglesia ha mantenido en alto los principios, cuando los representantes de Cristo han estado activos siempre tratando de hacer lo correcto delante del Señor, Satanás ha inventado muchas formas, ha intentado métodos, ha buscado herramientas para poder hacer fracasar al pueblo de Dios. El versículo que nos ocupa hoy es el versículo de Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. El versículo dice de la siguiente manera: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Mis queridos hermanos, acá tenemos nosotros un espacio, digamos, de tiempo para poder dar a conocer este mensaje que fue dado específicamente a la iglesia de Tiatira. Este fue el consejo, fue la advertencia que se le dio. Esta sabemos, en esto pues vamos a dar una fecha que algunos lo cambian un poco, pero no es el momento para poder explicar esta parte. Para nosotros la iglesia de Tiatira comenzó desde el año 538 hasta el año 1798, según lo aprendido, ¿verdad? Otros lo ponen hasta 1517, tomando en cuenta que en ese momento comenzó la reforma. Pero obviamente pues nosotros no vamos a explicar eso en este momento. Solo queremos tomar prácticamente lo que dice el consejo. Este consejo se le dio a la iglesia de Tiatira porque toleraba, dice aquí, miren, toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a los siervos. Es decir, Satanás, mis estimados hermanos, cuando ve que una iglesia está firme y no deja de adorar a Dios, trata de filtrarla, infiltrarla sería la palabra más adecuada. Y esto es lo que sucedió en este tiempo. La gente que se mantenía fiel, los fieles a la iglesia, estaban siendo infiltrados porque habían personas que toleraban a este tipo
de personajes que tenían la doctrina de Jezabel. La Biblia nos enseña que dejar o tolerar significa permitir, dejar operar, y la iglesia en ese tiempo estaba mal, no solo porque muchos abiertamente apostataban, sino porque también no se hacía un esfuerzo diligente para reprimir el avance del mal. En el tiempo de la iglesia de Tiatira, pues eso es lo que nos deja esta enseñanza. Se permitía o se toleraba que los hermanos apostataran, o que los miembros de la iglesia, los que decían pertenecer a la iglesia, tuvieran mucha apostasía, dejaran los principios. No se les hacía, dice aquí, esfuerzo diligente para poder hacerlos mejorar. La verdad es que cuando Dios tenía en su pueblo demasiada apostasía, siempre mandaba profetas para poder invitar al pueblo a dejar la apostasía y volver al camino del Señor. Pero en esta época, en este tiempo, que se le conoce también como la Edad Oscura, entonces no había mucho esfuerzo. Se empezó a entrar mucha maldad, se empezó a entrar doctrinas corrompidas, y la iglesia la aceptó, los miembros de la iglesia la estaban aceptando y se estaban apartando del consejo literal de Dios. En el comentario bíblico adventista nos habla acerca del consejo sobre lo que dice Jezabel. Jezabel era un relato acerca, cuando dice acá que toleras a esa mujer Jezabel, se refiere a la conducta que tenía Jezabel en tiempo del rey Acab, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Jezabel tenía una conducta que fomentó el culto a Baal en Israel, según lo dice Primera Reyes 21-25. Eso fue lo que introdujo en la iglesia, o en el tiempo del pueblo israelita, una apostasía casi generalizada, porque ellos no conocían ningún otro culto, sino solamente el Dios vivo, al del Dios que ellos habían conocido. Pero Jezabel, como tenía una ascendencia extraña, ¿verdad?, no era del pueblo de Dios. Entonces esta mujer introdujo el culto a Baal y la gente lo fue aceptando poco a poco. Claro, ella era la reina, la esposa del rey Acab, y poco a poco fue desviando la atención del verdadero Dios, a tal grado que implementó el culto totalmente a Baal, que en el tiempo de Elías, que nosotros recordamos esa historia, esa histórica victoria de Elías sobre los profetas de Baal, entonces encontramos que habían más de 450 profetas destinados a Baal y solamente existía Elías, uno solo. Así que el culto a Baal se había generalizado, y ese es el sentido que habla aquí el profeta Juan cuando dice: toleras a esa mujer Jezabel. Costumbres paganas, costumbres o doctrinas erradas que vienen del mundo, que vienen de no aprobadas por Dios, son las que muchas veces se está permitiendo en la iglesia. Ahora, mis hermanos, nosotros también tenemos que tener ese cuidado. El apóstol Juan, pues también en los días, él anunciaba a esa profetisa que procuraba desviar a la iglesia de Tiatira en el momento en que estamos encontrando este mensaje. Así que el mensaje de Tiatira indica que se extendía más que a Pérgamo. Dice acá: la apostasía, cuando se aplica al periodo de la historia cristiana que corresponde a Tiatira, la figura de Jezabel representa el poder que produjo la gran apostasía de la Edad Media. Literalmente eso es lo que indica acá el profeta. Y no solamente que introducía doctrinas erradas, dice también el versículo que enseñaba a fornicar. Esto no lo vamos a tomar literal, ¿verdad? Una fornicación espiritual indicaría que se deja al verdadero Dios, ¿verdad?, de lado, o se adora a Dios por un lado, pero también se está adorando otra cosa por otro lado. Eso es tener dos, ¿verdad? Fornicar en el sentido espiritual. Y también a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta conducta sin duda tuvo primero una aplicación local, literal, en la iglesia de Tiatira. Ahí siempre me imagino que literalmente ellos comían cosas sacrificadas a los ídolos y también fornicaban literalmente,
pero ahora, como estamos hablando de espiritual, representa que este pueblo también estaba dejando a Dios. Así que aplicado al periodo histórico de la iglesia, representado por Tiatira, representa una mezcla de paganismo con cristianismo, mis queridos hermanos. Eso es fornicación, mezclar el cristianismo con el paganismo, mezclar las filosofías humanas con las teorías de hombres con la palabra de Dios, tratando incluso de armonizarla, porque hoy existen muchas personas que tienen como por mayor énfasis el pensamiento humano o el pensamiento de grandes hombres ilustrados académicamente en la tierra y dejando de lado la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, esto es interesante que nosotros lo veamos porque sucede también en nuestro medio. El mensaje a la iglesia de Tiatira y el consejo dado literalmente es para nosotros también en estos últimos días, ya que este proceso de unir, digamos, lo mundano, el paganismo con el cristianismo, mezclándolo para poder tener una conciencia acallada, una conciencia, digamos, adormecida, tratando de pensar, bueno, yo hice tanta cosa positiva por Dios y ahora me permito hacer una cosa malsana, una cosa dedicada al mundo o practicar cosas que no debemos hacer. Entonces eso, mis queridos hermanos, no es aplicable para el conocimiento de un verdadero cristiano, porque nosotros, como decía el apóstol Santiago, debemos no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Así que, mis hermanos, muy valioso es este consejo para este momento. Cada hombre, cada mujer que ha aceptado a Cristo y el mensaje de salvación de este último tiempo, debería limitarse, debería evitar mezclar lo mundano, lo pagano, con lo relacionado al Señor del cielo. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente: el ejemplo que daban los mártires en vida y su testimonio al morir era una constante afirmación de la verdad, y donde menos esperaban, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si Dios si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaería su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. Noten ustedes, mis queridos hermanos, qué interesante consejo nos da el espíritu de profecía. Dice que en el tiempo cuando los que vivían el mensaje, los que se esforzaban e incluso daban su vida, convirtiéndose en mártires al morir por la palabra, al morir inmoviblemente en el consejo que habían aprendido, ellos daban testimonio y muchos súbditos de Satanás abandonaban el camino de Satanás y venían a la fila de Cristo, a la fila de Cristo, enarbolar la bandera de Jesús. Entonces Satanás vio que esa no era la estrategia que necesitaba para poder ganar la victoria. Así que decidió, dice, implementar otro método. ¿Y cuál fue el método que implementó? Bueno, implantar la bandera de él, la bandera de Satanás, la bandera del paganismo, en el mero corazón de la iglesia cristiana. Así que esa fue la táctica que usó. Ahora, evitó la persecución. En aquel momento era perseguido todo fiel discípulo de Cristo, y ahí se miraba justamente el que era fiel, porque se mantenía inmovible y prefería morir. Eso no le gustaba a Satanás, porque cuando la gente moría, otras almas venían al conocimiento y decían, al ver el valor de esta gente, es que si ellos mueren es por algo, y anunciaban el mensaje de Cristo en sus últimos momentos y gente nueva venía a ocupar sus lugares. Satanás dijo, no me está funcionando este método, así que trató, como dice aquí el espíritu de profecía, implementar la bandera de su satanismo, de su paganismo en la mera iglesia cristiana, en el corazón de la iglesia cristiana. Y fue así como lamentablemente ahora sedujo a la iglesia
El gran adversario, dice, se esforzó entonces para obtener con artificios lo que no pudo conseguir con la violencia. Así que cesó la persecución y la reemplazó por peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Noten ustedes qué interesante es esto. La persecución que daba fidelidad al verdadero creyente, que lo mantenía inmovible, fue sustituida ahora por seducciones peligrosas como la prosperidad temporal, económica y el honor mundano. Dos herramientas terribles que Satanás ocupó para debilitar a los hijos de Dios. Así que los idólatras fueron inducidos a aceptar, aparte de la fe cristiana, a la par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado, ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. Qué plan que le dio resultado terrible. Bueno, para Satanás tuvo éxito, porque el placer mundano, el honor mundano, toca el ego de casi todos los corazones. Tener poder humano, tener poder mundano y economía temporal, mis hermanos, es lo que destruye también a los fieles hijos de Dios. Porque muchas veces la codicia inunda los corazones y ya no se conforman con lo básico, con lo necesario, con lo que es justo, sino que van sobre más y más descuidando la preparación espiritual. Y también dice que los idólatras aceptaban por una parte la fe cristiana, aceptando que Jesús murió por ellos, aceptaban parte de las verdades esenciales, pero no estaban realmente convertidos ni convencidos de que eran gente pecadora que necesitara un Salvador. Por lo tanto, mis hermanos, estas personas no hacían un cambio decidido, sino que en secreto hacían sus cosas malsanas, paganas, mundanas, y en público, para que la gente los viera, adoraban al Dios del cielo. Esto es justamente lo que no le gustaba a Dios y que no le gusta que ninguno de sus hijos hoy lo practique también. Dice más, la mayoría de cristianos consintieron al fin en arriar la bandera y se realizó la unión del cristianismo con el paganismo. Aunque los adoradores de los ídolos profesaban haberse convertido y unido con la iglesia, seguían aferrándose a la teoría o a su idolatría y solo habían cambiado los objetos de su culto por imágenes de Jesús y hasta de María y de los santos. La levadura de la idolatría introducida de ese modo en la iglesia prosiguió su funesta obra. Doctrinas falsas, ritos supersticiosos y ceremonias idólatras se incorporaron en la fe y en el culto cristiano. Qué lamentable, mis queridos hermanos, fue cómo se corrompió la iglesia por los seguidores de Satanás. Literalmente eso fue lo que sucedió. La gente pagana, la gente idólatra, se convirtió nominalmente al cristianismo y por lo tanto hicieron concesiones, decía la palabra bien clave para entender. Hoy muchas veces la gente dice, para guardar la paz, para guardar la armonía, hay que hacer ciertas concesiones. Y el verdadero cristiano puede hacer todas las concesiones de paz que quiera, pero cuando está en juego la obediencia a la palabra de Dios, no hay concesión que valga, mis hermanos. No puede ser que nosotros rebajemos los principios de la verdad para poder tener una paz temporal a costa de degradar los consejos de la palabra de Dios, la doctrina bíblica del Señor. No es posible hacer eso. Así que, mis queridos hermanos, Dios quiera que nosotros no lo hagamos en este último tiempo, porque el mismo método, la misma estrategia que le dio muchos resultados positivos para Satanás en aquel tiempo de la iglesia de Tiatira, él está usando también en este último tiempo. Y nosotros debemos ser inteligentes para evitar caer arrastrados por la seducción, porque hoy Satanás también seduce. Hoy todavía está seduciendo con honor mundano, con valor económico, prosperidad económica temporal,
a cambio de degradar los principios del Eterno. Ahora vea usted este consejo más. Al unirse los discípulos de Cristo con los idólatras, la religión cristiana se corrompió y la iglesia perdió su pureza y su fuerza. Hubo, sin embargo, creyentes que no se dejaron extraviar por esos engaños y, adorando solo a Dios, se mantuvieron fieles al autor de la verdad. Qué maravilloso, mis queridos hermanos. Ojalá nosotros podamos ser de esos pequeños o de esos pocos fieles que se mantienen firmes, que no se dejan seducir, que no se dejan arrastrar por la mezcla de paganismo y cristianismo que se manifiesta en estos últimos días y también está de moda en la mayoría de las iglesias evangélicas, digamos apóstatas también, que traen todo el culto pagano, lo involucran en la iglesia y hacen celebraciones también como el mundo, solo que le dan el carácter cristiano. Así que, mis queridos hermanos, eso no se vale en el fiel. La persona que es fiel no debe tolerar en su vida práctica ni en su forma de vivir conductas mezcladas con el paganismo. Dice este otro párrafo: la iglesia se vio entonces en gravísimo peligro y en comparación con él, la cárcel, las torturas y el fuego y la espada eran bendiciones. Algunos cristianos permanecieron firmes, declarando que no podían transigir. Otros se declararon dispuestos a ceder o a modificar en algunos puntos su confesión de fe y a unirse con los que habían aceptado parte del cristianismo, insistiendo en que ello podría llevarlos a una conversión completa. Bajo el manto de un cristianismo falso, Satanás se introducía en la iglesia para corromper la fe de los creyentes y apartarlos de la verdad. Así que, mis queridos hermanos, qué tragedia es la que se produjo justamente en este tiempo y que podemos ser arrastrados nosotros también. No debemos ceder en ningún momento si están en juego doctrinas principales de la palabra del Señor, de lo que Cristo nos ha indicado, de lo que Él nos ha dejado. No podemos rebajar principios con el único objetivo de que las iglesias nuestras se llenen o que no nos importe la calidad del miembro, sino la cantidad. Hay muchas iglesias evangélicas apóstatas que dan crédito más a la cantidad que a la calidad. Pero nosotros, queridos hermanos, no debemos pensar así. Debemos dar más énfasis a la calidad, a la vivencia práctica del principio, que a la cantidad que podamos tener. Pero eso pasa porque nosotros mismos podamos también aceptar las condiciones que Cristo nos ha dejado. Así que, mis queridos hermanos, de acuerdo a lo que dice este último párrafo, el fuego, la cárcel, la tortura, la espada eran bendiciones comparadas con las seducciones malignas que Satanás tiene para la iglesia en este último tiempo. Quiera el Señor, mis queridos hermanos, que nosotros no cedamos de ninguna manera ni de ninguna forma a las seducciones satánicas. Es mi mejor deseo, mis queridos hermanos, que seamos fieles. Que el Señor los bendiga, el Señor os guarde y en esta mañana podamos llevar en nuestro corazón que no importa el bien terrenal temporal, si viola principios de Dios, no debemos hacer transigencias. Que el Señor los bendiga. Amén. Vamos a finalizar con oración, mis queridos hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque en este momento nos has permitido dirigirnos a nuestros queridos hermanos para compartir esta meditación importante de tu palabra bendita. Rogamos, Señor, que en tu gracia, en tu bendición, podamos siempre salir adelante dispuestos a testificar de estas verdades y que las acechanzas de Satanás no nos afecten a nosotros, no porque seamos nosotros mejores, sino porque tenemos el deseo de poder ser fieles a ti. Amado Padre, danos esa fuerza, danos ese poder. Nosotros solos somos frágiles, somos débiles, no podemos lograrlo sin tu ayuda. Tú tienes todo el mérito, tú tienes toda la fuerza para ayudarnos. Mira en nuestro corazón la disposición que tenemos de servirte. Amado Padre, gracias por esta bendición. Gracias por los hermanos que se conectaron. Permite, Señor, que ellos también sean fortalecidos y bendecidos por tu poder.
Quédate con nosotros y danos tu protección. Lo pedimos sin merecerlo, confiando plenamente lo hacemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, amigos, que Dios les bendiga, y si Dios lo permite, pues esta semana estaríamos compartiendo con ustedes los consejos de la palabra del Señor. Hasta la próxima. Amén.